Estimados oyentes, sean bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia de valentía y transformación. María Dolores, una vez rechazada, confronta a la poderosa élite de Arroyo de la Armonía con pruebas en mano. Junto a Miguel Andrade, un millonario marcado por la pérdida, se alza contra tradiciones crueles. Pero, ¿qué depara realmente el destino cuando los secretos empiezan a desentrañarse? Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones y díganos, ¿desde dónde nos escuchan ahora mismo? Respiren hondo. Nuestra historia comienza. María Dolores subió a la improvisada plataforma en la plaza principal de Arroyo de la Armonía. Su mirada fija en la multitud que la observaba con una mezcla de sorpresa e indignación. Su vestido, sencillo pero elegante, contrastaba marcadamente con los recuerdos de todos sobre ella. La muchacha desaliñada, que había sido prácticamente subastada 5 años antes, junto con otras 2 jóvenes, durante el Festival de los Fundadores. Con las manos ligeramente temblorosas pero la voz firme, ajustó el micrófono mientras el coronel Jeremías Alvarado bufaba de coraje desde las primeras filas. «Si esa chamaca desgraciada abre la boca, se va a arrepentir», bramó, sujetado por sus compinches. Toda la plaza pareció congelarse en un silencio tenso cuando María Dolores finalmente habló. «Este documento que sostengo prueba que las tierras que ustedes creen que pertenecen al coronel Jeremías Alvarado fueron robadas a familias como las nuestras mediante contratos fraudulentos. Y tengo las pruebas aquí mismo». El murmullo creció al instante. Detrás de ella, Juana y Jimena, también transformadas e irreconocibles en comparación con las asustadas muchachas que alguna vez fueron, intercambiaron miradas decididas. Miguel Andrade observaba todo desde la distancia, con una discreta sonrisa de orgullo. En 5 años, había visto a esas 3 jóvenes rechazadas transformarse en individuos formidables, capaces de confrontar el sistema corrupto que había destruido a tantas familias en el traspatio de los llanos del sur. «No tiene derecho a hablar, es solo una mantenida inútil», gritó doña Esther, la esposa del alcalde y una de las más fervientes defensoras de las subastas humanas durante los festivales de Arroyo de la Armonía. María Dolores respiró hondo, recordando todo lo que había soportado desde aquel día humillante en que fue expuesta como mercancía. «Tengo todo el derecho a hablar, doña Esther. Soy contadora titulada y he descubierto cómo han estado robando impuestos destinados al hospital comunitario. También sé quién es responsable de falsificar escrituras de tierras que dejaron a decenas de familias en la pobreza». El rostro de la mujer palideció al instante. En ese momento, don Arturo, el alcalde, intentó arrebatarle el micrófono a la fuerza, pero fue sorprendido por un cordón de protección formado por trabajadores del rancho de Miguel Andrade y varios miembros de la comunidad que, durante años, se habían beneficiado del nuevo sistema implementado en la propiedad. Eran rostros conocidos, antiguos jornaleros, artesanos, maestros de la escuela comunitaria, todos transformados por la oportunidad que Miguel les había dado cuando nadie más creía en ellos. «Es la palabra de una don nadie contra la nuestra», rugió el alcalde, perdiendo ya la compostura. Fue entonces cuando Jimena, la más joven de las 3, se adelantó con una carpeta llena de documentos. «No es solo su palabra. Estos son registros, contratos originales que encontramos en el archivo inactivo del ayuntamiento, firmas falsificadas y testimonios de más de 30 familias. Todo está aquí y ya se han enviado copias al Tribunal Federal y a la Fiscalía General de la República». El rostro del alcalde se contorsionó de pánico. Nunca imaginó que esas 3 jóvenes, una vez descartadas por sus propias familias, pudieran representar una amenaza tan significativa. Miguel Andrade finalmente se acercó, con su paso calmado y su mirada penetrante. A sus 52 años, aún mantenía el porte imponente que siempre había intimidado a los corruptos de la región, incluso cuando no estaba directamente involucrado en asuntos políticos. «Lo que estas jóvenes están haciendo hoy no es venganza, es justicia. Y la justicia no tiene fecha de caducidad», declaró, su voz grave resonando por la plaza. Juana habló a continuación. La que había sido descrita como ansiosa, inútil, ahora irradiaba la confianza de una líder comunitaria.
Durante 5 años se rieron de nosotras a nuestras espaldas. Nos llamaron las sobras. Dijeron que terminaríamos en la miseria, que éramos una inversión perdida. Pero mientras ustedes se burlaban, nosotras estudiábamos. Mientras ustedes robaban, nosotras documentábamos. Y hoy no estamos aquí solo por nosotras, sino por cada persona que fue humillada en esta plaza. Por cada niño y joven ofrecido como mercancía durante sus festivales de caridad. Entre la multitud, algunos rostros avergonzados podían identificarse, padres que habían entregado a sus hijos en años anteriores, convencidos de que no había alternativa. Algunos lloraban en silencio, otros bajaron la mirada, incapaces de enfrentar la verdad que se desarrollaba. 5 años antes, cuando Miguel Andrade apareció en el Festival de los Fundadores y ofreció dinero para llevarse a las 3 jóvenes, todos pensaron que era para explotarlas. El ranchero viudo y solitario siempre había sido blanco de especulaciones, y muchos inventaron las historias más sórdidas sobre el destino de las jóvenes. Nadie imaginaría que él estaba, de hecho, iniciando una revolución silenciosa que ahora estallaba frente a todos. El coronel Jeremías Alvarado, rojo de furia, intentó una última jugada. No tienen pruebas de que la tradición de las ofrendas durante el Festival de los Fundadores sea ilegal. Es una costumbre antigua, aceptada por todos. Fue entonces cuando María Dolores reveló el último documento. Aquí está la resolución judicial emitida ayer que prohíbe permanentemente las llamadas subastas de caridad en Arroyo de la Armonía y la región circundante, clasificándolas como una forma de servidumbre por deudas y trata de personas. La multitud estalló en diversas reacciones: alivio de algunos, indignación de otros, asombro de la mayoría. Para muchos allí, esa tradición estaba tan normalizada que nunca la cuestionaron, incluso cuando se trataba de su propio hijo siendo ofrecido. El padre Aníbal, quien durante años había bendecido estos eventos, abandonó la plaza en silencio, cabizbajo. A partir de hoy, Arroyo de la Armonía tendrá que encontrar otra manera de practicar la verdadera caridad, continuó María Dolores, una que no convierta a los seres humanos en mercancía, que no destruya la dignidad de los jóvenes, que no permita que los poderosos se lucren de la miseria ajena. Era difícil creer que esta mujer elocuente y decidida fuera la misma joven que, 5 años antes, había estado en la fila con otras ofrendas, con los ojos bajos y sin esperanza. Algunas personas comenzaron a aplaudir tímidamente, otros se unieron. Pronto, una ola de aplausos recorrió la plaza, no unánime, pero lo suficientemente significativa como para indicar que la marea estaba cambiando. «Esto no se va a quedar así», gritó don Arturo, el alcalde, retirándose apresuradamente con su círculo de aliados, todos visiblemente conmocionados por la revelación pública de sus crímenes. Frente a la plataforma, doña Cecilia, la madre de Jimena, quien años antes la había entregado por ser inútil, se acercó con lágrimas en los ojos. «Hija mía, yo», comenzó, pero las palabras le fallaron. Jimena, con la dignidad que se había ganado con tanto esfuerzo, solo asintió. No hubo un perdón fácil, pero sí reconocimiento. El camino hacia la reconciliación sería largo e incierto. Lo que nadie en la plaza sospechaba era que la transformación de las 3 jóvenes y la exposición de la corrupción local eran solo el principio. La verdadera historia detrás de la decisión de Miguel Andrade aún estaba oculta, al igual que los sacrificios necesarios para llegar a ese momento. Las semillas plantadas 5 años antes aún darían frutos que nadie podía prever, y el pasado de todos los involucrados guardaba secretos que, al ser revelados, cambiarían para siempre el destino de Arroyo de la Armonía. Mientras salían de la plaza, Miguel caminaba detrás de las 3 jóvenes que había acogido, observando en silencio y con satisfacción cuánto habían crecido. Pocas personas sabían que su motivación para rescatarlas iba mucho más allá de la simple caridad. Era una vieja promesa, una deuda con el pasado, una historia de redención que había comenzado mucho antes de aquel día en el Festival de los Fundadores. Y ahora, finalmente, el verdadero propósito de su vida empezaba a cumplirse. «Vamos a casa»,
dijo simplemente, mientras la comitiva se alejaba de la turbulenta plaza. Todavía nos queda mucho trabajo por delante. ¿Qué pasó en los 5 años entre la subasta humana y esta confrontación pública? ¿Cómo se transformaron 3 jóvenes rechazadas en mujeres capaces de desafiar a los poderes locales? ¿Y cuál es el verdadero secreto que Miguel Andrade guarda sobre su pasado y su conexión con esas jóvenes? Las respuestas revelarían una trama de corrupción, redención y transformación más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. El templete en la plaza principal de Arroyo de la Armonía estaba decorado con estandartes descoloridos y flores de papel crepé que ondeaban con la cálida brisa de agosto. El Festival de los Fundadores, el evento más esperado del año, reunía a la gente del pueblo no solo para celebraciones religiosas y una feria, sino también para un evento que muchos llamaban caridad cristiana, y que no era más que una cruel práctica, la ofrenda pública de jóvenes de familias empobrecidas. 3 jóvenes estaban en fila bajo el sol abrasador, vistiendo lo mejor que tenían. Ropa gastada pero limpia, preparadas para ese momento de humillación pública. María Dolores, la mayor, de 19 años, mantenía la barbilla en alto a pesar de la vergüenza que sentía. Hija de José, un jornalero que había perdido todo después de 3 años consecutivos de sequía, tenía ojos castaños profundos que ocultaban una inteligencia aguda y una rebelión silenciosa. A su lado estaba Juana, de 17 años, delgada e inquieta, que no podía dejar de juguetear con sus manos. Desde que su madre se casó con Antonio Malagón, conocido por su brutalidad, la vida se había convertido en un tormento. Su padrastro la veía como nada más que una boca inútil que alimentar, especialmente después de que nacieron sus medios hermanos. La más joven era Jimena, que acababa de cumplir 15 años. Pequeña para su edad y tímida por naturaleza, su familia la consideraba inútil por tener dificultades de aprendizaje y hablar poco. Su madre, doña Cecilia, una lavandera viuda, ya no podía mantenerla junto con sus 4 hijos menores. Ahora comenzamos el momento de la caridad cristiana, anunció don Arturo, el alcalde, un hombre corpulento con un traje completo a pesar del calor, sudando profusamente mientras sonreía a la audiencia. Como todos saben, es tradición en nuestra comunidad que las familias en dificultad confíen a sus hijos a hogares más acomodados, donde tendrán mejor fortuna que con sus padres. La multitud aplaudió, como si realmente fuera un acto de bondad. Algunas damas se limpiaron lágrimas falsas, mientras los hombres evaluaban a las jóvenes con miradas que iban de la indiferencia a la lujuria apenas disimulada. Primero, tenemos a María Dolores, continuó el alcalde, haciéndole un gesto para que se adelantara. Hija de José el jornalero. Sabe cocinar, limpiar y coser. Es fuerte para el trabajo. ¿Alguna familia cristiana desea acogerla? El silencio pesó por unos momentos. María Dolores sabía que su reputación de agitadora no ayudaba. Aunque había aprendido a guardar silencio, todos sabían que cuestionaba demasiado, leía demasiado, soñaba demasiado. «Ofrezco $50», dijo finalmente don Tadeo, el dueño de la tienda de abarrotes. «Necesito a alguien para la limpieza y para atender a los clientes». El alcalde asintió satisfecho. María Dolores sintió un escalofrío. Don Tadeo era conocido por acosar a sus empleados y nunca pagar lo que prometía. «Juana», llamó el alcalde, hija de Josefina y hijastra de Antonio Malagón. Buena para servicios domésticos, aprende rápido. Juana se adelantó, con los ojos bajos, su delgado cuerpo temblando ligeramente. Su ansiedad era visible, pero a nadie le importaba. Para ellos, era solo una muchacha, nerviosa, que necesitaba disciplina. «Yo doy $40», ofreció doña Esther, la esposa del alcalde, con una sonrisa cruel en sus finos labios. «Necesito una sirvienta para reemplazar a la última, que no funcionó». Todos sabían que la última había huido después de meses de maltrato. Juana tragó saliva, sintiéndose como un animal que se vende para el matadero. Y finalmente Jimena, continuó el alcalde, señalando a la muchacha que parecía querer desaparecer. Hija de Cecilia, la lavandera. Tiene 15 años,
Es callada y obediente. El silencio que siguió fue aún más pesado. Nadie se pronunció. La muchacha era considerada demasiado lenta, demasiado tímida, demasiado inútil. Doña Cecilia, en la esquina de la plaza, bajó la cabeza, avergonzada de entregar a su hija y aún más avergonzada de que nadie la quisiera. ¿Nadie? No come mucho, intentó el alcalde, provocando risas entre el público. Jimena mantuvo los ojos fijos en el suelo, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro infantil. Fue en ese momento cuando comenzó un murmullo. Una figura se acercó al templete. Un hombre alto, imponente de estatura y con una mirada penetrante. Miguel Andrade, el ranchero viudo, rara vez aparecía en las festividades del pueblo. Su presencia causó sorpresa y curiosidad. «¿Qué hace aquí?», susurró alguien. «Vino a ver el espectáculo», respondió otro. «Dicen que desde que murió su esposa, vive como un ermitaño en ese rancho». Miguel caminó hasta el frente del templete, sus pasos lentos y decididos creando un rastro de silencio por donde pasaba. Vestía ropa sencilla pero de calidad, pantalones de algodón, una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando brazos fuertes de alguien que trabajaba la tierra a pesar de su riqueza. A sus 47 años, su rostro, marcado por el sol y algunas líneas de expresión, transmitía una seriedad que intimidaba. «Señor Andrade, qué grata sorpresa», saludó el alcalde, visiblemente desconcertado. «¿Ha venido a participar en nuestro acto de caridad?». Miguel observó a las tres jóvenes durante un largo momento, sus ojos deteniéndose en cada una de ellas, no con la mirada evaluadora de los otros hombres, sino como si intentara ver más allá de las apariencias. «¿Cuál es el total por las tres?», preguntó finalmente, su voz grave rompiendo el silencio. Toda la plaza pareció congelarse. El alcalde parpadeó varias veces, confundido. «¿Cómo dice, señor Andrade?». «Pregunté cuál es el precio para llevarme a las tres jóvenes», repitió Miguel, con calma. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Nadie había adoptado nunca a más de una persona, y mucho menos a tres a la vez. «Bueno, tenemos ofertas de $50 por la primera y 40 por la segunda», calculó el alcalde, incómodo. «¿Y la tercera?». $100,000 por las tres», declaró Miguel, sacando dinero de su bolsillo y extendiéndolo al alcalde. «Es más del doble de la cantidad ofrecida por las dos primeras, y me llevo a la tercera también». El alcalde miró al coronel Jeremías Alvarado, como si buscara orientación. El coronel, que había estado observando todo con creciente interés, hizo un ligero asentimiento positivo. Después de todo, era una suma considerable, y a nadie le importaba realmente el destino de las jóvenes. «Las familias necesitan estar de acuerdo», dijo el alcalde, tratando de mantener alguna apariencia de protocolo. Llamaron rápidamente a José, Antonio y doña Cecilia. El padre de María Dolores parecía destrozado por dentro, pero asintió sin mirar a su hija. El padrastro de Juana sonrió al recibir su parte del dinero, claramente aliviado de deshacerse de su hijastra. Solo doña Cecilia dudó, mirando a su hija con culpa en los ojos. «Tendrá una vida mejor, señora», dijo Miguel, con una sorprendente dulzura en su voz. «Le prometo que será bien tratada». La mujer finalmente accedió, las lágrimas corriendo por su rostro, prematuramente arrugado por una vida dura. «¡Qué escena tan conmovedora!», exclamó doña Esther con falsa emoción. El buen Miguel Andrade acogiendo a tres pobres jóvenes a la vez. ¡Qué generosidad cristiana! Pero sus ojos revelaban malicia, y pronto comenzaron los susurros. «Tres jóvenes para un viudo solitario. Bien sabemos lo que pretende. Seguro las usará como sirvientas, y aún así creerá que está haciendo caridad. O peor, un hombre solo por tanto tiempo, y ahora con tres jóvenes en la casa». Miguel ignoró los comentarios, acercándose a las tres jóvenes. «Recojan sus pertenencias», dijo simplemente. «Ya están listas en la camioneta de afuera». Las jóvenes intercambiaron miradas, sorprendidas. No esperaban irse tan rápido, sin despedidas. Pero, ¿qué despedidas habría? Sus familias las habían entregado como mercancía. No había mucho que decir. Siguieron a Miguel en silencio, bajo las miradas curiosas y maliciosas de la comunidad. Una sencilla camioneta las esperaba, conducida por Sebastián,
un hombre mayor que había trabajado en el rancho Andrade durante décadas. Las jóvenes subieron, aún aturdidas por la rapidez de los acontecimientos. Mientras la camioneta comenzaba a alejarse, María Dolores miró hacia atrás una última vez, al pueblo que la había rechazado. No había tristeza en su mirada, solo una fría determinación de nunca regresar a ese lugar siendo la misma persona. El viaje al rancho Andrade duró casi 2 horas por caminos de tierra. Durante todo el trayecto, Miguel no dijo una palabra, cabalgando junto a la camioneta en su caballo alazán. Las 3 jóvenes también permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos y miedos. ¿Qué les esperaba en ese rancho aislado? ¿Serían realmente tratadas con dignidad o habían caído en una trampa peor que las ofertas anteriores? Cuando finalmente llegaron, el sol ya se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo. El rancho Andrade resultó ser más grande y próspero de lo que imaginaban, una gran casa estilo colonial, bien mantenida, rodeada de plantaciones organizadas y pastizales, donde el ganado pastaba tranquilamente. Varios trabajadores circulaban por el patio, mirando con curiosidad a las recién llegadas. Miguel desmontó y se acercó a la camioneta. «Esta es su casa ahora», dijo simplemente. «No son empleadas ni propiedad. Son huéspedes, hasta que puedan decidir su propio camino». Las 3 intercambiaron miradas, confundidas y desconfiadas. Nadie les había hablado así. «¿Por qué hace esto?», preguntó María Dolores, incapaz de contener la pregunta que le quemaba en los labios. Miguel la miró durante un largo momento antes de responder: «Porque alguien tiene que romper el ciclo, y porque tengo mis razones, que un día les explicaré». Con eso, las condujo a la casa donde las esperaba doña Josefina, la ama de llaves. Era una señora de cabello canoso y mirada amable, que las recibió con una sonrisa genuina. «Les he preparado habitaciones individuales a cada una», dijo, «con un baño caliente esperando. Después cenaremos». Las jóvenes se quedaron sin palabras. ¿Habitaciones individuales? ¿Baño caliente? ¿Cena servida en una mesa? Parecía una historia inventada, no la realidad que esperaban. Esa noche, después de una cena sencilla pero abundante, donde fueron tratadas con respeto, algo que nunca habían experimentado, las 3 se reunieron en la habitación de María Dolores, incapaces de dormir con tantos cambios. «No confío en él», susurró Juana, nerviosa. «Debe estar tramando algo. Nadie hace caridad así, sin querer nada a cambio». «Estoy de acuerdo», dijo María Dolores, pensativa. «Pero por ahora es mejor que las alternativas. Estaremos juntas y podremos protegernos». Jimena, que apenas había hablado en todo el día, sorprendió a las otras 2. «Tiene los ojos tristes», dijo suavemente, «como alguien que ha perdido mucho». Las otras 2 la miraron, sorprendidas por la observación perceptiva de la muchacha a la que todos consideraban lenta. Lo que ninguna de ellas sabía era que, en ese mismo momento, Miguel Andrade estaba en su estudio, contemplando una vieja fotografía a la luz de una lámpara de aceite. En la imagen, una mujer sonreía junto a 3 niños pequeños. Con un profundo suspiro, guardó la fotografía en un cajón bajo llave y murmuró para sí: «Ha comenzado, Constanza. La promesa que te hice está en marcha. Que Dios me ayude a cumplirla hasta el final». Lo que las 3 jóvenes no podían imaginar era que su llegada al rancho Andrade no era solo el final de un capítulo en sus vidas, sino el comienzo de un viaje que cambiaría no solo sus destinos, sino el de toda la comunidad de Arroyo de la Armonía. La verdad detrás de la decisión de Miguel, sin embargo, permanecería oculta por mucho tiempo. Una verdad que, al ser revelada, explicaría el verdadero propósito de aquel hombre solitario y la razón de su misión silenciosa. La primera semana en el rancho Andrade transcurrió en un silencio extraño, casi respetuoso. Las 3 jóvenes, acostumbradas a recibir órdenes, palabras duras y humillaciones, encontraron el trato que recibían desconocido. Nadie les gritaba, nadie les exigía tareas interminables, nadie las menospreciaba. Miguel Andrade aparecía solo durante las comidas, siempre cortés pero distante, como si les diera espacio para adaptarse. Doña Josefina, el ama de llaves,
Era una presencia constante y acogedora, explicando pacientemente el funcionamiento de la casa y respondiendo a las preguntas que se atrevían a hacer. Una mañana particularmente cálida, las tres estaban sentadas en el porche, aún sin saber exactamente cuál sería su papel en ese lugar, cuando Miguel apareció con 3 paquetes en sus manos. «Les traje algo», dijo, extendiendo un paquete a cada una. Con vacilación, abrieron los envoltorios revelando libros. Para María Dolores, una colección de textos de matemáticas y contabilidad. Para Juana, un manual sobre ganadería y agricultura. Para Jimena, un libro de cuentos con ilustraciones coloridas y un juego de hilos y agujas de bordar. «¿Cómo supo?», comenzó María Dolores, sorprendida de recibir exactamente el tipo de material que siempre la había fascinado. Miguel esbozó una leve sonrisa, la primera que veían en su rostro habitualmente austero. Las observé y pregunté a las personas adecuadas antes de ir al Festival de los Fundadores. Quería saber quiénes eran, qué les gustaba, qué soñaban antes de que fueran ofrecidas. La palabra salió con dificultad, cargada de desprecio por el sistema que permitía tal práctica. «Señor Andrade», se aventuró Juana, aún desconfiada, «¿por qué nos trajo aquí? ¿Qué espera de nosotras?». Miguel se sentó en una mecedora, contemplando el horizonte por unos momentos antes de responder. «Espero que estudien, que aprendan, que crezcan, que se conviertan en lo que quieran ser, no en lo que otros decidieron que valían». Hizo una pausa. «Y pueden llamarme Miguel, pero eso no tiene sentido», insistió María Dolores, siempre la más cuestionadora. «Nadie hace esto sin una razón. Usted gastó dinero, nos trajo a su casa. ¿Por qué?». Miguel la miró fijamente. «Tengo mis razones. Un día, cuando sea el momento adecuado, les explicaré todo. Hasta entonces, les pido que confíen en mí y aprovechen la oportunidad». Se puso de pie, dando por terminada la conversación. «A partir del lunes, una maestra del pueblo vendrá 3 veces por semana a enseñarles. Los otros días pueden practicar lo aprendido o explorar áreas de interés». Las jóvenes se quedaron sin palabras. Una maestra particular, para ellas, que apenas habían asistido a la escuela local, era casi imposible de creer. «No somos su familia», dijo Jimena suavemente, hablándole directamente por primera vez. «¿Por qué le importamos?». Miguel se detuvo, mirando a la muchacha con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «La familia no es solo sangre, Jimena, es elección, es compromiso». Con eso se alejó hacia los campos, dejándolas confundidas e intrigadas. Las semanas se convirtieron en meses y se estableció una rutina sorprendente. Por las mañanas, estudiaban con doña Cecilia, una joven entusiasta que venía del pueblo vecino. Por las tardes, cada una exploraba sus intereses. María Dolores se adentraba en los libros de contabilidad y matemáticas. Juana, superando gradualmente su ansiedad, acompañaba a los rancheros y aprendía sobre el manejo del ganado. Jimena descubrió el placer de la lectura y reveló un talento inesperado para el bordado. En Arroyo de la Armonía, los rumores corrían como pólvora. Las lenguas viperinas no cesaban, inventando las historias más sórdidas sobre el destino de las 3 jóvenes. «Oí que las tiene encerradas en sus habitaciones», comentó doña Esther durante el té con sus amigas. «Solo Dios sabe lo que pasa en ese rancho. Mi prima que entrega leche allí dice que parecen estar bien», replicó tímidamente una de las señoras. «Dijo que las vio estudiando en el porche». «¿Estudiando?», se burló doña Esther. «¿Para qué? Mujeres como ellas, sin linaje, sin una familia decente, no tienen futuro más allá de servir. Miguel Andrade está tirando el dinero». En el mostrador de la tienda de abarrotes, don Arturo, el alcalde, y el coronel Jeremías Alvarado conversaban en voz baja. «He estado pensando», dijo el coronel, «esas tierras de los Andrade, especialmente las que están junto al recodo del río, serían perfectas para expandir nuestras plantaciones». El alcalde se rascó la barbilla. Él nunca vendería. Han estado en su familia por generaciones. Todos tienen su precio, respondió el coronel con una sonrisa maquiavélica. «O su debilidad. Necesitamos encontrar la suya». Mientras tanto, en el rancho, la transformación de las jóvenes ocurría gradualmente. María Dolores
Antes desconfiada y amargada, comenzó a suavizar su expresión. La inteligencia que siempre había poseído finalmente encontró espacio para florecer. En poco tiempo, asumió la responsabilidad de organizar los libros de contabilidad del rancho, descubriendo discrepancias que ni siquiera Miguel había notado. «Mire aquí», le mostró una tarde señalando los registros. «Alguien en la cooperativa está cobrando más por el transporte de lo acordado. Son pequeñas cantidades en cada entrega, pero a lo largo del año, Miguel examinó los números, impresionado. «Tienes razón. ¿Cómo no me di cuenta antes?». María Dolores esbozó una leve sonrisa, porque son cantidades pequeñas, diseñadas para pasar desapercibidas. Así es como funciona la corrupción en Arroyo de la Armonía, poco a poco, para que nadie se dé cuenta. La observación, hecha con amargura, hizo que Miguel levantara los ojos de los papeles y la mirara con curiosidad. «¿Cómo sabes eso?». «Mi padre», vaciló, el dolor aún presente. «Perdió nuestras tierras de esa manera. Pequeñas tarifas extra que se acumulaban, intereses que aparecían de la nada, hasta que no pudo pagar más, y el banco se llevó todo. El banco del coronel Jeremías Alvarado». Miguel asintió lentamente. «Entiendo». Esa noche, después de la cena, le extendió una invitación inesperada. «María, me gustaría que me acompañaras mañana al pueblo. Visitaremos la cooperativa y luego la oficina del registro público. Creo que es hora de que veas cómo funcionan esos lugares, desde adentro». Fue el primer paso de muchos. Mientras María Dolores entraba en el mundo de los negocios y los documentos, Juana encontró su vocación en los campos. La muchacha ansiosa que no podía quedarse quieta, ahora canalizaba su energía en trabajar con los animales. Sorprendentemente, el ganado parecía responder a su presencia, calmándose cuando ella se acercaba. Sebastián, el capataz, se asombró al verla domar un becerro particularmente asustadizo. «Muchacha, tienes un don», exclamó. «Ni siquiera los rancheros más experimentados pueden calmar a Tormenta de esa manera». Juana sonrió, verdaderamente feliz por primera vez en años. «Es porque intentan dominar por la fuerza. Yo solo les muestro que no soy una amenaza». Miguel, observando la escena desde lejos, tomó nota mental. Al día siguiente, llegó con algunos libros de veterinaria. «Pensé que esto podría interesarte», dijo casualmente, entregándoselos a Juana, quien los recibió con ojos brillantes. Jimena, a su vez, sorprendió a todos con su progreso. La muchacha, antes considerada lenta, simplemente no había recibido la atención adecuada. Con paciencia y aliento, demostró ser observadora y creativa. Sus bordados se volvieron cada vez más elaborados, contando historias a través de coloridas puntadas. Un día, doña Josefina la encontró en el porche, completamente absorta en un bordado complejo. «Dios mío, niña», exclamó el ama de llaves, «esto es digno de exposición. ¿Dónde aprendiste a bordar así?». Jimena se ruborizó, aún desacostumbrada a los cumplidos. «Junté lo que vi e inventé el resto», respondió tímidamente. Cuando Miguel vio el trabajo, un bordado que representaba el rancho al atardecer, con un detalle impresionante, lo hizo enmarcar de inmediato y lo colgó en la sala principal. «Tu primera pintura», dijo, «de muchas, espero». La confianza de la muchacha creció considerablemente después de este reconocimiento. Habían pasado 6 meses desde la llegada de las jóvenes al rancho. La desconfianza inicial había dado paso al respeto mutuo, aunque todavía había reservas, especialmente por parte de María Dolores, quien seguía cuestionando los motivos de Miguel. La oportunidad de preguntar de nuevo surgió durante un viaje al pueblo. Miguel había llevado a María a resolver asuntos en la cooperativa, a Juana a comprar libros de veterinaria y a Jimena a elegir nuevos materiales de bordado. Era la primera vez que las tres regresaban al pueblo desde que habían sido llevadas al rancho. Miradas curiosas y hostiles las seguían a donde quiera que fueran. En la plaza principal se encontraron con doña Esther, quien no perdió la oportunidad de provocar. «Vaya, vaya, si no son las protegidas de Miguel Andrade. Así que, muchachas, ¿cómo va la vida sirviendo a su patrón?». El tono malicioso era evidente. Antes de que Miguel pudiera intervenir,
María Dolores se adelantó enfrentando a la mujer con dignidad. No servimos a nadie, doña Esther. Estudiamos, trabajamos y somos respetadas. Cosas que muchas mujeres en este pueblo, a pesar de ser bien nacidas, no pueden decir. El rostro de la esposa del alcalde se contorsionó de coraje. ¿Cómo te atreves? No eres más que una persona con valor propio, completó Miguel, colocándose junto a María, al igual que Juana y Jimena, y ahora, con su permiso, tenemos citas. Se alejaron dejando a doña Esther furiosa. Más tarde, durante la cena en el único restaurante del pueblo, María finalmente se armó de valor. Vi cómo nos trató, cómo nos mira todo el mundo. Creen que somos sus concubinas o algo así. Fue directa, como siempre. Miguel no se sorprendió ni se ofendió. ¿Y eso te molesta? No por lo que piensen de mí, sino por usted, respondió sorprendiéndose a sí misma. Su reputación se está manchando por nuestra culpa. Miguel sonrió ligeramente. Mi reputación es el menor de mis problemas, María. Lo que importa es lo que estamos construyendo. ¿Y qué estamos construyendo exactamente?, insistió ella. Y además de darnos educación y un hogar, ¿cuál es su plan? Miguel guardó silencio un momento, como sopesando cuánto debía revelar. Estoy construyendo justicia, dijo finalmente. Arroyo de la Armonía y otros pueblos de la región han estado bajo el control de personas como el coronel Jeremías Alvarado y don Arturo, el alcalde, durante décadas. Agotan la vida y los recursos de los más pobres a través de esquemas de corrupción, préstamos leoninos y explotación disfrazada de tradición. Hizo una pausa, observando a las tres jóvenes que escuchaban atentamente. Lo que les hicieron a ustedes, esa subasta de caridad, es solo la punta del iceberg. Detrás hay todo un sistema diseñado para mantener a los pobres siempre pobres y a los ricos siempre más ricos. ¿Y qué podemos hacer contra eso?, preguntó Juana, con una mezcla de miedo e indignación. Somos solo tres jóvenes sin familia, sin nombre exacto, respondió Miguel, con un brillo decidido en los ojos. Ustedes son lo que menos esperan. Mientras ellos piensan que solo estoy apoyando a tres jóvenes por capricho o deseo, en realidad estoy formando a las personas que ayudarán a exponer todo el sistema corrupto. Las tres intercambiaron miradas, sorprendidas y aprensivas. ¿Por qué nosotras?, preguntó Jimena, su voz suave casi un susurro. ¿Por qué le importa tanto? Miguel respiró hondo, como si una decisión importante se estuviera tomando en ese momento. Porque le prometí a alguien muy importante que marcaría la diferencia en este lugar. Y porque, vaciló, porque he visto lo que este sistema hace a personas inocentes. He perdido mucho, La emoción en su voz era palpable, aunque contenida. Hay más en esta historia, ¿verdad?, insistió María Dolores, siempre atenta a los detalles. Algo personal. Miguel asintió lentamente. Sí, pero aún no es el momento de contar todo. Necesito que confíen en mí un poco más. Las jóvenes intercambiaron miradas significativas. Después de 6 meses de trato digno y oportunidades, la confianza ya comenzaba a establecerse. Pero la historia completa de Miguel Andrade, lo que realmente lo motivaba, lo que ocultaba en su pasado, seguía siendo un misterio que solo se desvelaría cuando llegara el momento adecuado. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de ellas imaginaba, especialmente porque esa misma noche, mientras regresaban al rancho, alguien las observaba atentamente desde la ventana del único hotel del pueblo. Un extraño que tomaba notas detalladas de cada movimiento de Miguel Andrade y sus protegidas. Un hombre enviado por el coronel Jeremías Alvarado para descubrir cualquier debilidad que pudiera ser explotada. Habían pasado 2 años desde la llegada de las jóvenes al rancho Andrade. Lo que una vez pareció una situación temporal se había transformado en un sorprendente arreglo familiar. La transformación de las tres era visible, no solo en apariencia, sino en postura, conocimiento y confianza en sí mismas. María Dolores, ahora de 21 años, manejaba prácticamente toda la contabilidad del rancho con una precisión impresionante. Su talento con los números resultó tan extraordinario que Miguel la animó a tomar un curso por correspondencia
con una escuela de contabilidad en la ciudad capital. Su cabello oscuro, antes siempre recogido en un moño apretado, ahora enmarcaba un rostro que había perdido su dureza defensiva, aunque mantenía la determinación en sus ojos castaños. Juana, a sus 19 años, se había convertido en una especie de veterinaria informal de la región. Su habilidad natural con los animales, combinada con un estudio intensivo de los libros que Miguel le había proporcionado, llevó incluso a los rancheros vecinos a buscarla para consultas. La ansiedad que antes la consumía se había transformado en energía enfocada y sus movimientos, antes nerviosos, ahora demostraban precisión y confianza. Ximena, la más joven, de 17 años, había florecido de una manera sorprendente. Sus bordados se hicieron famosos en la región, encargados incluso por familias adineradas de la ciudad capital. La muchacha tímida, antes considerada lenta, se reveló como una artista talentosa, con una aguda capacidad de observación que se traducía en creaciones de extraordinaria belleza. Además, descubrió el placer de la lectura y devoraba libros con entusiasmo, siempre ansiosa por discutir historias e ideas durante las cenas. El rancho Andrade también se había transformado. Lo que antes era una propiedad próspera pero convencional, ahora destacaba por innovaciones que atraían miradas curiosas. Miguel, inspirado por las ideas de las jóvenes, implementó mejoras en las condiciones de trabajo de los peones. Construyó una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, donde Ximena ocasionalmente enseñaba, y estableció un sistema más justo de reparto de ganancias que hacía que todos se sintieran parte de la empresa. Los Andrade se están volviendo demasiado poderosos para mi gusto, comentó el coronel Jeremías Alvarado durante una reunión con sus aliados en la oficina del alcalde don Arturo. Primero esa historia de adoptar a las 3 jóvenes que ahora andan con aires de señoritas educadas. Luego, esas ideas extrañas sobre los derechos de los trabajadores, la escuela en el rancho, les está dando ideas peligrosas a la gente. El alcalde asintió, preocupado, sin mencionar las investigaciones que parecen estar realizando sobre escrituras de tierras en la región. María Dolores ha estado en la oficina del registro público 3 veces el mes pasado, consultando documentos antiguos. Necesitamos detenerlos antes de que causen más problemas, declaró el coronel, entrecerrando aún más sus pequeños ojos. Quiero que intensifiquen la vigilancia. Ese investigador que contratamos debe haber descubierto algo útil después de todo este tiempo. Lo que el coronel y sus aliados no sabían era que, esa misma tarde, María Dolores había hecho un descubrimiento que lo cambiaría todo. En un archivo polvoriento en la parte trasera de la oficina del registro público, encontró documentos que probaban un fraude sistemático en las transferencias de tierras llevadas a cabo por el coronel Jeremías Alvarado durante las últimas 3 décadas, incluyendo las tierras que habían pertenecido a su propio padre y a decenas de otras familias que ahora vivían en la pobreza. Lo encontré, Miguel, dijo, entrando sin aliento a la oficina del rancho, llevando una carpeta de documentos. Las pruebas que necesitábamos, copias de las escrituras originales, registros de transferencias fraudulentas, todo. Miguel examinó los documentos con una expresión grave. Esto es más de lo que esperábamos. Prueba un esquema que ha estado operando durante décadas. Miró a María con evidente orgullo. Excelente trabajo. ¿Podemos llevarlos a juicio ahora?, preguntó ella, sus ojos brillando de anticipación. Miguel suspiró, colocando los papeles sobre la mesa. Todavía no. Necesitamos más. El coronel Jeremías Alvarado tiene jueces de su lado. Necesitamos un caso tan sólido que ni siquiera sus poderosos amigos puedan ignorarlo. María asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Tuve una idea. Si podemos conseguir los registros bancarios, podemos cruzar los datos y probar el esquema completo. Cómo el dinero de las tierras robadas fue lavado a través de su banco. Miguel sonrió, impresionado, pensando como una verdadera investigadora. Pero, ¿cómo accederíamos a esos registros? El banco es prácticamente su fortaleza. Fue en ese momento cuando Juana entró en la habitación, aún con ropa de trabajo manchada de tierra. Disculpen que interrumpa, pero hay algo que necesitan saber.
Escuché una conversación entre dos nuevos rancheros. Creo que fueron enviados por el coronel para espiarnos. La noticia cayó como una bomba. Miguel se puso inmediatamente en alerta. ¿Estás segura? Juana asintió, seria. Absolutamente. Estaban discutiendo la mejor manera de obtener información sobre documentos comprometedores que pudiéramos tener. Uno de ellos mencionó un pago que venía directamente del coronel. Miguel intercambió miradas preocupadas con María. «Saben que estamos investigando». «¿Pero cómo?», preguntó María. «Hemos sido extremadamente cuidadosas. Alguien en la oficina del registro público debe haberles informado», concluyó Miguel. «O simplemente notaron tus frecuentes visitas. Arroyo de la Armonía es demasiado pequeño para los secretos». Esa noche, durante la cena, el ambiente era de tensión contenida. Miguel compartió los descubrimientos con las tres, explicándoles que tendrían que ser aún más cautelosas a partir de entonces. «Nos están vigilando, lo que significa que vamos por buen camino, pero también que el peligro ha aumentado». Jimena, generalmente la más callada, sorprendió a todos con una pregunta directa. «Miguel, creo que es hora de que nos cuente toda la verdad. ¿Por qué está haciendo esto realmente? ¿Cuál es su historia con el coronel?». El silencio que siguió fue denso. Miguel las miró a cada una deliberadamente, como evaluando si estaban listas para escuchar toda la verdad. Finalmente, se levantó y caminó hacia una estantería, de donde sacó una caja de madera tallada. «Tienen razón, es hora de que sepan todo». Abrió la caja y sacó una vieja fotografía, ligeramente amarillenta por el tiempo. Se la entregó a María, quien la examinó con Juana y Jimena inclinadas sobre sus hombros. En la foto, una hermosa mujer de cabello oscuro sonreía junto a tres niños pequeños. «Esta era mi esposa, Constanza», dijo Miguel, con la voz ahogada por la emoción contenida. «Y estas eran nuestras hijas, Elena, Beatriz y Clara». Las tres jóvenes levantaron la vista de la fotografía hacia Miguel, confundidas. «Nunca mencionó hijas», dijo María suavemente. «Siempre pensamos que no tenía hijos». Miguel respiró hondo, volviendo a sentarse. «Porque es demasiado doloroso. Ellas ya no están aquí». «Oh, Miguel», murmuró Jimena, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho». «¿Qué les pasó?», preguntó Juana con vacilación. Miguel miró fijamente un punto distante, como si estuviera viendo el pasado desarrollarse ante sus ojos. «Hace 20 años, yo era solo un pequeño terrateniente en la región del Recodo del Río. Trabajaba duro, pero éramos felices. Constanza era maestra, adorada por todos». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Luego, el coronel Jeremías Alvarado llegó a la región. Comenzó a comprar tierras, a expandir sus negocios. Al principio, parecía solo un empresario ambicioso, hasta que comenzó a presionar a los pequeños terratenientes para que vendieran sus propiedades. La historia que siguió era dolorosamente familiar para las tres jóvenes. Presión, amenazas veladas, obstáculos creados artificialmente, como caminos bloqueados o proveedores que de repente se negaban a negociar. «Me negué a vender. Nuestras tierras eran productivas y habían estado en la familia por generaciones. Además, Constanza había iniciado un proyecto educativo para los hijos de los trabajadores rurales, algo revolucionario para la época». Los ojos de Miguel brillaron con una mezcla de orgullo y dolor. Ella creía que la educación era la forma de romper el ciclo de explotación. Niños venían de lejos a estudiar con ella, incluyendo 3 niñas de una comunidad vecina, hijas de trabajadores muy pobres. Su voz flaqueó. Las jóvenes intercambiaron miradas, comenzando a entender. Luego, una noche, regresábamos de una visita a unos parientes en la ciudad capital. El puente que cruzaba el río estaba extrañamente vacío. De repente, aparecieron hombres por ambos lados. Miguel cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado físico para soportar. Dijeron que era un robo, se llevaron todo y prendieron fuego a nuestro coche, con Constanza y las niñas dentro. Un silencio horrorizado llenó la habitación. Las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Jimena. Juana se cubrió la boca con las manos. María Dolores permaneció inmóvil, impactada.
Logré sobrevivir porque fui arrojado al río, dado por perdido. Pasé meses entre la vida y la nada. Primero en el hospital, luego en una profunda depresión. Cuando finalmente recuperé fuerzas para investigar, descubrí que no había sido un simple robo. Fue una emboscada ordenada por el coronel Jeremías Alvarado. ¿Pero cómo puede estar seguro?, preguntó María, siempre analítica, incluso ante la emoción. Porque uno de los hombres confesó en su lecho de muerte años después. Me buscó para aliviar su conciencia. Me contó todos los detalles, incluyendo que el verdadero objetivo era yo. Constanza y las niñas solo debían servir como una lección para otros que se negaran a vender sus tierras. Pero todo se salió de control. Miguel se levantó, caminando hacia la ventana, donde observaba la oscuridad exterior. Ese día, juré que buscaría justicia, no por venganza, sino para que otras familias no sufrieran el mismo destino. Vendí las tierras en Recodo del Río y compré este rancho, aquí en el territorio del coronel, donde pudiera observarlo de cerca y, eventualmente, reunir suficientes pruebas para destruirlo. Las piezas finalmente encajaron para las 3 jóvenes. Por eso nos compró en la subasta, concluyó María Dolores, su voz una mezcla de comprensión y emoción, porque vio en nosotras las 3 niñas que mi esposa enseñó, completó Miguel, volviéndose hacia ellas. Me recordaron a ellas, no en apariencia, sino en situación, abandonadas por el sistema, tratadas como desechables. Cuando me enteré de la subasta y de ustedes 3, sentí que era una señal, una oportunidad para hacer algo concreto, no solo acumular pruebas. Una forma de honrar a su esposa y a sus hijas, dijo Jimena suavemente. Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Constanza creía que la educación y la oportunidad podían cambiarlo todo. Pensé que, quizás, al ayudarlas, estaría continuando el trabajo que ella comenzó. El silencio que siguió fue diferente al anterior, ya no cargado de tensión, sino de una profunda comprensión. Finalmente, las piezas del rompecabezas encajaron. La historia de Miguel explicaba su comportamiento, su misión, su conexión con ellas. Así que no fue solo caridad, concluyó María. Fue propósito. Ambas cosas, respondió Miguel. Quería darles lo que les fue arrebatado a mis hijas, un futuro. Pero también necesitaba ayuda para completar mi misión. Personas que el coronel subestimaría, que pudieran acceder a lugares e información que yo no podría obtener solo. Por eso nos educó en áreas específicas, entendió Juana. Contabilidad para María, que podría entender documentos financieros. Agricultura para mí, lo que me permitiría circular entre los trabajadores rurales y escuchar historias. Y artes y literatura para Jimena, completó María, creando una apariencia de inocencia mientras observa y registra detalles que muchos ignorarían. Miguel sonrió ligeramente. Las subestimé desde el principio. Elegí áreas basadas en los intereses que mostraron, pero superaron todas las expectativas. El ambiente en la habitación había cambiado por completo. La revelación de Miguel había traído no solo comprensión, sino también un nuevo sentido de propósito compartido. No eran solo beneficiarias de la caridad de un hombre rico, eran socias en una misión de justicia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, su voz cargada de renovada determinación. Seguimos reuniendo pruebas, pero con más cuidado que nunca, respondió Miguel. Y necesitamos acelerar. Si el coronel está enviando espías, significa que se está poniendo nervioso. Quizás sospecha lo que estamos haciendo. Necesitamos los registros bancarios, insistió María. Es la pieza que falta para conectar todos los cabos. Un silencio pensativo se apoderó del grupo, hasta que Jimena, sorprendentemente, ofreció una solución. Yo puedo conseguirlos, dijo simplemente. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. ¿Cómo?, preguntó Miguel. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de la joven. El hijo del gerente del banco me encargó un bordado especial para el aniversario de bodas de sus padres. Estoy terminando el trabajo y necesito entregárselo personalmente en su casa la próxima semana. Será mi oportunidad de entrar y quizás acceder a la oficina del gerente.
Miguel parecía dubitativo. «Es demasiado arriesgado, Jimena. Nadie sospecha de mí», argumentó ella. «Todos me ven como la más inofensiva, la más sencilla. Puedo usar eso a nuestro favor». Las tres jóvenes intercambiaron miradas decididas. La revelación de Miguel no solo había aclarado el pasado, había fortalecido su resolución para el futuro. La lucha contra el coronel se había vuelto personal para todas ellas. «Estamos con usted, Miguel», declaró María Dolores, hablando por todas ellas, hasta el final. Esa noche, mientras las jóvenes se retiraban, llevando el peso de la historia de Miguel y la responsabilidad de su misión compartida, el ranchero permaneció en el porche, contemplando las estrellas. Por primera vez en 20 años, sintió que la carga no era suya solo para llevar. Y de alguna manera, imaginó que Constanza estaría orgullosa, no solo de su persistencia, sino especialmente de las tres jóvenes que, contra todo pronóstico, se estaban convirtiendo en agentes de transformación. El plan de Jimena fue meticulosamente elaborado en los días siguientes. El bordado para la familia del gerente del banco, una pieza que representaba la casa ancestral de la familia, con un detalle impresionante, sirvió como el pretexto perfecto. Mientras María Dolores y Miguel revisaban los documentos ya obtenidos, preparando la base legal para lo que estaba por venir, Juana usó sus conexiones entre los trabajadores rurales para recopilar testimonios de familias perjudicadas por los esquemas del coronel, pequeñas historias que juntas formaban un mosaico de décadas de explotación. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», preguntó Miguel a Jimena el día antes de su visita a la casa del gerente. «No tienes que arriesgarte si no te sientes segura». La joven sonrió con sorprendente tranquilidad. «Confía en mí, Miguel. He pasado toda mi vida siendo subestimada e ignorada. Sé cómo volverme invisible cuando es necesario». «Eso es exactamente lo que me preocupa», confesó María Dolores, ajustando el elegante vestido que Jimena usaría. «Si algo sale mal, no saldrá», afirmó Jimena con una confianza que nadie le había visto antes. «Además, no estaré sola». Esto era cierto. Sebastián, el capataz de confianza de Miguel, la llevaría al pueblo y permanecería cerca, listo para intervenir si fuera necesario. Juana había preparado una distracción en el pueblo, un becerro supuestamente extraviado que causaría confusión en el momento exacto, si fuera necesario desviar la atención. A la mañana siguiente, Jimena partió en su misión, vestida con discreta elegancia, llevando el bordado cuidadosamente envuelto. No parecía más que una joven artista entregando su creación. Nadie sospecharía que, escondida en su guante, había una pequeña llave maestra que María Dolores había obtenido a través de contactos en la ciudad capital. La recepción en la casa del gerente fue cálida. Su esposa, doña Magdalena, quedó encantada con el bordado, elogiando profusamente el talento de la joven. «Mi esposo estará encantado cuando regrese para el almuerzo», dijo ofreciéndole café. «Está en el banco, pero debería volver pronto. Por favor, quédese a conocerlo». Era la oportunidad perfecta. Durante la conversación, Jimena mencionó casualmente su interés en retratar edificios históricos de la ciudad. «Este pasillo es tan elegante», comentó, mirando el largo corredor que sabía conducía a la oficina en casa del gerente. «Me encantaría ver más de la arquitectura». «Oh, querida, siéntase libre de explorar este piso», ofreció doña Magdalena, despreocupada. «Yo iré a la cocina a revisar los preparativos del almuerzo». Sola, Jimena se movió rápidamente. Encontró la oficina, una imponente habitación con estanterías y un gran escritorio de caoba. Con los ágiles dedos de bordadora, abrió cajones, examinó carpetas, fotografió documentos con la pequeña cámara escondida en su broche, otro artículo proporcionado por Miguel a través de sus contactos en la ciudad capital. Estaba casi terminando cuando escuchó voces que se acercaban, no solo la de doña Magdalena, sino también voces masculinas. El gerente había regresado temprano y no venía solo. En un pánico momentáneo, Jimena guardó los últimos documentos e intentó restaurar todo exactamente como estaba. Se escondió detrás de una pesada cortina cuando la puerta se abrió. «Podemos hablar en mi oficina», dijo el gerente. «No seremos interrumpidos».
Para horror de Jimena, reconoció la segunda voz. Era el mismísimo coronel Jeremías Alvarado. «Necesitamos resolver esta situación con Miguel Andrade de inmediato», dijo el coronel, con la voz cargada de irritación. «Mis informantes dicen que están reuniendo documentos sobre transferencias de tierras. Si descubren el esquema completo...» «Cálmese, coronel», respondió el gerente con estudiada tranquilidad. «Todos los registros comprometedores están seguros. Los más importantes están aquí mismo, en mi caja fuerte privada». Jimena observó a través de una rendija en la cortina al gerente caminar hacia un cuadro que, al ser movido, revelaba una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «Nadie más que yo tiene acceso a esto», aseguró, abriéndola con una combinación. De ella sacó una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa. «Aquí está todo: los registros de transferencias, los pagos a jueces, los valores reales de las propiedades, toda la operación de los últimos 30 años. Jimena contuvo el aliento. Ahí estaba, ante ella, la prueba definitiva que buscaban. «Excelente», gruñó el coronel hojeando los documentos. «Aún así, prefiero no correr riesgos. Esas 3 jóvenes que acogió se están metiendo donde no deben. Especialmente la mayor, María Dolores. Ha estado visitando la oficina del registro público con una frecuencia sospechosa». «¿Qué pretende hacer?», preguntó el gerente, visiblemente incómodo. «Lo necesario», respondió el coronel secamente. «Tengo algunos hombres de confianza que pueden encargarse de ellas. Un accidente, quizás. Sería una lástima». Jimena sintió que se le helaba la sangre. No era solo una investigación. Sus vidas corrían un peligro real. Necesitaba salir de allí con la información y advertir a los demás. Pero, ¿cómo escapar sin ser vista? La respuesta llegó en forma de la señal combinada con Juana. Una conmoción repentina en la calle, voces excitadas, algún alboroto. «¿Qué está pasando?», preguntó el gerente, acercándose a la ventana. «Parece que un becerro extraviado está causando revuelo en la plaza», respondió el coronel, molesto por la interrupción. «Esta gente del campo ni siquiera puede controlar a sus propios animales». Cuando ambos fueron a la ventana a observar, Jimena aprovechó el momento. Con sorprendente agilidad, se deslizó fuera de su escondite y escapó de la oficina, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Encontró a doña Magdalena en el pasillo. «Oh, querida, la estaba buscando. Mi esposo acaba de llegar con un visitante importante. En realidad, tengo que irme», dijo Jimena con una sonrisa forzada. «Acabo de recordar una cita urgente en el rancho. El bordado está entregado. Espero que lo aprecien». Antes de que la señora pudiera insistir, Jimena ya estaba en la puerta principal, caminando rápidamente hacia el lugar designado donde Sebastián la esperaba. Tan pronto como entraron en el camino rural que conducía al rancho, finalmente soltó el aliento que parecía haber estado conteniendo desde que escuchó el plan del coronel. «Necesitamos regresar de inmediato», le dijo al capataz. «Todos estamos en peligro». En el rancho, la revelación de Jimena causó un revuelo. «Planean eliminarnos», informó, aún temblando, como si fuera solo un inconveniente que eliminar, y peor aún, todos los documentos que necesitábamos están en la caja fuerte privada del gerente. No pude conseguirlos. Miguel parecía particularmente afectado. «La historia se repite», murmuró. «No permitiré que vuelva a suceder. Ustedes 3 empacarán sus maletas de inmediato. Las enviaré a la ciudad capital, a casa de mi prima. Estarán a salvo allí hasta que...» «No», interrumpió María Dolores con firmeza. «No vamos a huir. No después de todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos construido aquí». «Esto no es una discusión», respondió Miguel, la preocupación evidente en cada línea de su rostro. «Constanza y mis hijas perdieron la vida por la codicia de ese hombre. No permitiré que les pase lo mismo a ustedes. Y no permitiremos que usted enfrente esto solo», afirmó Juana, enfrentando a Miguel directamente por primera vez. «Ahora somos familia, ¿recuerda?». La palabra familia pareció calar hondo en Miguel. Miró a las 3 jóvenes, ya no las muchachas asustadas de años atrás, sino mujeres fuertes y decididas, cada una con talentos únicos y una resolución inquebrantable. Quizás
Quizás haya otra solución, sugirió Jimena, su voz suave contrastando con la tensión del momento. Mientras estaba escondida, escuché al gerente teclear la combinación de la caja fuerte. Tengo buena memoria para los números y las secuencias. Son como puntadas de bordado para mí. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. ¿Estás sugiriendo que robemos los documentos de la caja fuerte?, preguntó Miguel, incrédulo. Sería demasiado arriesgado. No necesariamente robar, explicó María Dolores, ya trabajando mentalmente en el plan, solo hacer copias, y no necesitamos volver a entrar en la casa del gerente. Caminó hacia el mapa de la ciudad colgado en la pared de la oficina. El banco. El gerente probablemente tiene una caja fuerte similar en su oficina allí. Si pudiéramos acceder a ella. Imposible, interrumpió Miguel. La seguridad del banco es estricta. Durante el día, asintió María. Pero por la noche, con el plan adecuado, podríamos entrar, hacer copias de los documentos y salir sin que nadie se diera cuenta. No estaríamos robando dinero, solo información que, por derecho, debería ser pública. Los días siguientes estuvieron llenos de una intensa planificación. Mientras Miguel dudaba, preocupado por su seguridad, las tres jóvenes trabajaron incansablemente en los detalles. María Dolores estudió el plano del banco, obtenido a través de un contacto en la oficina del alcalde. Juana coordinó una elaborada distracción que involucraría una arreada de ganado que pasaría por el pueblo la noche elegida. Jimena, con su aguda memoria visual, dibujó el diseño interno del banco basándose en sus visitas anteriores. La noche planeada, todo parecía listo. Miguel, finalmente convencido de la viabilidad del plan, se posicionó en la plaza como vigía, mientras las tres ejecutaban la parte más arriesgada. Utilizando la confusión creada por el paso del ganado, accedieron por la parte trasera del banco. Jimena las guió directamente a la oficina del gerente. La combinación debe ser la misma, susurró, posicionándose ante la caja fuerte oculta por un cuadro similar al de la casa. Sus dedos bailaron sobre el dial, reproduciendo con precisión la secuencia memorizada. Con un suave clic, la caja fuerte se abrió. «Eres verdaderamente extraordinaria», admiró María Dolores, mientras fotografiaban rápidamente cada documento. La carpeta contenía exactamente lo que esperaban. Registros detallados de décadas de fraude, nombres de jueces y funcionarios corruptos, valores reales de propiedades incautadas ilegalmente. Era la prueba definitiva que vinculaba al coronel Jeremías Alvarado con un esquema masivo de corrupción y apropiación ilegal de tierras. La misión se completó en menos de 20 minutos. Salieron como entraron, discretamente, mezclándose con la conmoción que aún persistía en la calle principal debido a la arreada de ganado. Miguel respiró aliviado al verlas regresar sanas y salvas. «Lo logramos», anunció María Dolores, mostrando la pequeña cámara. «Lo tenemos todo». De vuelta en el rancho, revelaron las fotografías y organizaron los documentos. El material era devastador. Probaba no solo el esquema de apropiación de tierras, sino también la conexión del coronel con varios crímenes en la región, incluyendo la eliminación de oponentes. «¿Y ahora?», preguntó Juana, observando el montón de pruebas ante ellas. «Ahora cerramos el círculo», respondió Miguel, con un brillo decidido en los ojos. «Enviaremos copias a la Fiscalía General de la República, a periódicos de la ciudad capital, a todas las autoridades competentes. Pero primero…» Hizo una pausa significativa. «Primero, confrontaremos al coronel y sus aliados públicamente, en el lugar donde todo comenzó, en la plaza principal de Arroyo de la Armonía, durante el Festival de los Fundadores. El simbolismo era poderoso. El mismo evento donde, 5 años antes, las tres jóvenes habían sido ofrecidas como mercancía, sería el escenario de su transformación final en agentes de justicia. Los preparativos para la confrontación pública fueron meticulosos. Se enviaron copias de seguridad de los documentos a personas de confianza en la ciudad capital. Se obtuvieron citaciones oficiales a través de contactos en el sistema judicial. La fecha fue fijada. Exactamente 5 años después,
de la subasta que había cambiado sus vidas para siempre. Lo que nadie podía prever, sin embargo, fue la traición que les esperaba. La noche antes del gran día, mientras hacían los preparativos finales, se desató un incendio en el granero del rancho. Mientras todos corrían a combatir las llamas, alguien irrumpió en la casa principal, dirigiéndose directamente a la oficina donde se guardaban los documentos originales. Afortunadamente, las copias principales ya habían sido distribuidas estratégicamente, pero el incidente dejó claro, había un traidor entre ellos. Solo puede ser uno de los nuevos empleados, concluyó Sebastián después de una reunión de emergencia. Alguien que el coronel puso aquí para espiarnos. O podría ser alguien más cercano, sugirió María Dolores, siempre cautelosa. Alguien que se ganó nuestra confianza. La sospecha flotaba en el aire como humo denso. ¿Quién podría haber traicionado su plan cuidadosamente orquestado? La respuesta llegó inesperadamente, a la mañana siguiente, cuando encontraron a Julián, uno de los jóvenes que solo llevaba 2 meses trabajando en el rancho, intentando huir con una bolsa que contenía algunos de los documentos originales que habían sobrevivido al incendio. Fue el coronel, confesó al ser confrontado. Ofreció dinero por cualquier información sobre ustedes y amenazó a mi familia cuando se enteró de los documentos. La confesión de Julián reveló más de lo que esperaban. El coronel estaba desesperado, movilizando recursos considerables para detener la amenaza que Miguel y las 3 jóvenes representaban. Esto solo confirmó que iban por buen camino. El día de la confrontación llegó. La plaza principal de Arroyo de la Armonía estaba decorada para el Festival de los Fundadores, exactamente como lo había estado 5 años antes. Don Arturo, el alcalde, el gerente del banco y otros aliados del coronel circulaban entre la multitud, aparentemente despreocupados. No sospechaban que, en cuestión de minutos, su imperio de corrupción sería expuesto para que todos lo vieran. Cuando Miguel subió a la plataforma, seguido por las 3 jóvenes elegantemente vestidas y con la cabeza en alto, un murmullo recorrió la multitud. Muchos aún recordaban la subasta de 5 años antes y el destino supuestamente trágico que les esperaba a esas jóvenes ofrecidas. Ver cómo se habían transformado fue en sí mismo un shock para la comunidad. Pueblo de Arroyo de la Armonía, comenzó Miguel, su voz fuerte llevando el peso de 20 años de espera. Hoy vengo no solo como un ranchero de esta región, sino como alguien que busca justicia. Justicia para mi familia perdida, justicia para las familias que perdieron sus tierras, justicia para estas 3 mujeres extraordinarias a quienes la sociedad descartó como si no valieran nada. La multitud guardó silencio, hipnotizada por sus palabras. El coronel Jeremías Alvarado, que acababa de llegar a la plaza, se acercó con una expresión furiosa. Fue entonces cuando María Dolores se adelantó, sosteniendo los documentos que lo probarían todo. El momento que abrió nuestra historia había llegado. La confrontación final estaba a punto de comenzar, con un destino que nadie podía prever. Mientras el coronel Jeremías Alvarado intentaba interrumpir el discurso, agentes federales surgieron inesperadamente de la multitud. Se posicionaron estratégicamente alrededor de la plataforma y cerca de las salidas de la plaza. El jefe de la operación, un hombre de mediana edad, con una expresión decidida, subió a la plataforma y se paró junto a Miguel. «Soy el agente especial Ricardo Alemán, del FBI», anunció mostrando su placa. «Esta operación se está llevando a cabo simultáneamente en varios pueblos de la región. Coronel Jeremías Alvarado, don Arturo, el alcalde, y otros nombres mencionados en los documentos que recibimos, están siendo investigados por crimen organizado, despojo de tierras, corrupción activa y pasiva, y varios otros delitos». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Nadie esperaba que las autoridades federales aparecieran en Arroyo de la Armonía, y mucho menos que investigaran a las figuras poderosas locales. El coronel palideció visiblemente, mientras el alcalde parecía a punto de desmayarse. «Esto es absurdo», gritó el coronel, recuperándose del shock inicial. «¿Basado en qué pruebas?». Fue entonces cuando María Dolores se adelantó, entregando oficialmente una carpeta al agente. «Aquí está todo, agente Alemán».
documentos originales y copias autenticadas que prueban un esquema de más de 30 años de apropiación ilegal de tierras, manipulación de registros del condado, sobornos a funcionarios e incluso crímenes violentos orquestados por el coronel Jeremías Alvarado y sus asociados. El agente asintió solemnemente. Recibimos copias de este material hace una semana, enviadas por el señor Miguel Andrade. Después de un análisis preliminar, consideramos que la evidencia es lo suficientemente sólida para iniciar esta operación. Juana luego se adelantó, llevando otra carpeta. Y aquí están los testimonios de más de 50 familias afectadas por los esquemas del coronel. Personas que lo perdieron todo y fueron reducidas a la pobreza por su codicia. «Esto es una conspiración», rugió el coronel, su rostro ahora rojo de furia. «Miguel Andrade tiene una vendetta personal contra mí. Estas acusaciones son falsas». «¿Incluyendo el ataque que resultó en la pérdida de su familia, señor Andrade?», preguntó el agente, volviéndose hacia Miguel. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Muchos de los residentes mayores conocían vagamente la historia de la tragedia que Miguel había sufrido antes de establecerse en Arroyo de la Armonía, pero nadie había hecho la conexión con el coronel. Miguel sostuvo la mirada de la gente con dignidad. «Sí, incluyendo eso, pero no estamos aquí solo por mi pasado. Estamos aquí por el futuro de Arroyo de la Armonía y de todas las comunidades que sufren bajo el yugo de hombres como Jeremías». Fue en ese momento cuando Jimena, la más joven y generalmente la más callada de las tres, se adelantó. Su voz, normalmente suave, sonó clara y firme en Laza en silencio. «Todo comenzó en esta plaza, hace 5 años. Éramos 3 jóvenes siendo subastadas como mercancía desechable. Una cruel tradición disfrazada de caridad. Fuimos rechazadas por nuestras propias familias, que no tuvieron elección debido al sistema que el coronel y sus aliados crearon. Un sistema que empobrece intencionalmente a la gente para luego explotar su desesperación». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Muchos bajaron la mirada, avergonzados por haber participado o simplemente aceptado esa práctica durante tantos años. Miguel Andrade nos dio más que un hogar o una educación, nos dio dignidad y propósito. Y ahora estamos aquí para asegurar que ninguna otra joven sea subastada, que ninguna otra familia pierda su tierra por fraude, que ninguna otra vida sea destruida por la codicia. La multitud estaba visiblemente conmovida. Incluso aquellos que inicialmente parecían escépticos, ahora escuchaban atentamente. Doña Cecilia, la madre de Jimena, lloraba abiertamente, el arrepentimiento evidente en su rostro envejecido. El coronel Jeremías Alvarado, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente, intentó su última jugada. «No entienden. Fue gracias a mí y a mis inversiones que esta región prosperó. Yo traje empleos, desarrollo. Usted trajo miseria disfrazada de progreso», interrumpió María Dolores, su tono firme cortando las justificaciones del coronel. «Sus empleos son prácticamente servidumbre por deudas. Sus desarrollo beneficia solo a usted y a su círculo íntimo. Las estadísticas no mienten, coronel, y las analizamos meticulosamente. La pobreza aumentó un 72% en las áreas bajo su influencia, mientras que su fortuna personal creció un 300% en el mismo periodo. La precisión de los números causó impacto. María Dolores siempre había sido meticulosa en su investigación, y ahora usaba ese talento para desmantelar punto por punto las alegaciones del coronel. Mientras ella continuaba presentando pruebas irrefutables, los agentes federales comenzaron a acercarse al coronel y a sus principales aliados. «Coronel Jeremías Alvarado», declaró formalmente el agente especial alemán, «queda usted detenido para investigación por crimen organizado, corrupción activa, despojo de tierras, evasión fiscal y posible implicación en homicidios. Tiene derecho a guardar silencio». La escena era surrealista para los habitantes de Arroyo de la Armonía. Ver al hombre más poderoso de la región siendo esposado y llevado como un delincuente común. Junto con él, don Arturo, el alcalde, el gerente del banco, el registrador del condado y varios otros funcionarios públicos implicados en los esquemas fueron detenidos.
Doña Esther, la esposa del alcalde y una de las más feroces defensoras de las subastas de caridad, intentó escapar discretamente, pero fue interceptada por agentes femeninas que la escoltaron fuera de la plaza. Mientras los detenidos eran llevados, Miguel se dirigió a la comunidad reunida. Lo que presenciaron hoy no es solo el fin de una era de opresión, es el comienzo de una nueva fase para Arroyo de la Armonía. Las tierras apropiadas ilegalmente serán devueltas a sus familias originales. El dinero desviado de las arcas públicas será recuperado e invertido en beneficios reales para la población. Escuelas, clínicas de salud, infraestructura. Hizo una pausa significativa. Y lo más importante, las prácticas inhumanas como la subasta de caridad quedan oficialmente prohibidas para siempre. La multitud aplaudió espontáneamente. Incluso aquellos que alguna vez temieron al coronel ahora se sentían libres de expresar sus verdaderos sentimientos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Era como si un peso colectivo se hubiera quitado de los hombros de la comunidad. En los días que siguieron, Arroyo de la Armonía experimentó una verdadera revolución. Equipos del gobierno federal llegaron para realizar investigaciones detalladas, auditorías de las cuentas municipales y revisar todas las escrituras de tierras registradas en las últimas décadas. Miguel y las tres jóvenes se convirtieron en figuras centrales de este proceso de reconstrucción. María Dolores, con su talento para los números y la administración, fue invitada a unirse al equipo de auditoría, ayudando a rastrear cada centavo desviado. Juana coordinó el proceso de redistribución de tierras, utilizando sus conocimientos agrícolas para asegurar que cada familia recuperara no solo lo que era legítimamente suyo, sino que también recibiera apoyo técnico para hacer que la tierra fuera productiva nuevamente. Jimena, sorprendiendo a todos, demostró ser una comunicadora talentosa. Su historia personal, contada con sensibilidad y propósito, inspiró a otras jóvenes de la región a buscar educación y desafiar las limitaciones impuestas por la sociedad. Inició un proyecto para preservar la memoria local, recopilando testimonios que documentaban tanto los años de opresión como la lucha por la justicia. Un mes después de la operación federal, Arroyo de la Armonía celebró elecciones especiales para reemplazar al alcalde detenido. Para sorpresa de pocos, Miguel Andrade fue elegido con una abrumadora mayoría de votos. En su discurso de toma de posesión, se aseguró de enfatizar que su papel era temporal. Su misión era establecer bases sólidas para una verdadera democracia en el pueblo, después de lo cual pasaría la estafeta a nuevos líderes. «Esta victoria no es mía», declaró emocionado. «Pertenece a todos los que mantuvieron la esperanza, que resistieron, que creyeron que la justicia, por tardía que fuera, finalmente llegaría». A su lado en la plataforma estaban María Dolores, Juana y Jimena, ya no como protegidas, sino como socias y lo más importante, como familia. Las investigaciones continuaron durante meses, revelando la impresionante extensión de los crímenes del coronel Jeremías Alvarado. Entre los descubrimientos más impactantes estuvo la confirmación definitiva de su participación en el ataque, que resultó en la pérdida de la familia de Miguel 20 años antes. Documentos encontrados en una caja fuerte secreta en su rancho detallaban la planificación del ataque, incluyendo pagos a los criminales contratados. Cuando se le confrontó con estas pruebas, uno de los hombres involucrados confesó todo, confirmando el testimonio que Miguel había recibido años antes. El juicio del coronel y sus cómplices fue uno de los eventos legales más grandes de la historia regional. Celebrado en la ciudad capital, atrajo la atención nacional como un símbolo de la lucha contra el caciquismo político local y la corrupción arraigada en el interior del país. Testigos vinieron de toda la región, muchos enfrentando décadas de miedo para finalmente contar sus historias. Entre ellos estaba José, el padre de María Dolores, quien lo había perdido todo por el esquema del coronel. El reencuentro entre padre e hija fue emotivo. 5 años de separación, culpa y arrepentimiento, culminando en un abrazo silencioso que dijo más que las palabras. «Te has convertido en una mujer extraordinaria».
dijo, con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría orgullosa. María Dolores, que había cargado con tanto resentimiento, sintió un peso que se le quitaba del corazón. Tenemos mucho tiempo que recuperar, papá, respondió suavemente. Si usted quiere. José asintió, incapaz de hablar más. Las reconciliaciones se extendieron también a otras familias. La madre de Jimena, que durante años había cargado con la culpa de haber ofrecido a su hija, encontró no solo el perdón, sino un nuevo propósito al unirse al proyecto de Jimena para preservar la memoria local. Nuestras historias, por dolorosas que sean, necesitan ser contadas, explicó Jimena a los grupos de mujeres que ahora se reunían regularmente en la escuela comunitaria. Para que nunca se repitan, Juana tuvo el reencuentro más difícil. Su padrastro, Antonio Malagón, estaba entre los detenidos por colaboración con el esquema del coronel. Cuando finalmente lo confrontó durante el juicio, su voz no tembló como antes. No vine buscando venganza, ni siquiera perdón, declaró mirando al hombre que tanto la había maltratado. Solo vine para que sepa, esa muchacha asustada que usted despreciaba ya no existe. Crecí, aprendí, me hice fuerte, y ahora estoy ayudando a otras personas a hacer lo mismo. Antonio, por primera vez en su vida, no tuvo respuesta. La sentencia del coronel Jeremías Alvarado fue ejemplar. 30 años de prisión sin derecho a apelación, además de la confiscación de todos los bienes adquiridos ilegalmente. Don Arturo, el alcalde y otros cómplices recibieron sentencias proporcionales a sus crímenes. La noticia se extendió por los llanos del sur como reguero de pólvora, inspirando a comunidades vecinas a cuestionar a sus propios caciques locales. Un año después de los acontecimientos que transformaron Arroyo de la Armonía, el pueblo era casi irreconocible. Las tierras redistribuidas florecían con pequeñas propiedades productivas. La escuela comunitaria, ahora oficial y ampliada, educaba a niños y adultos. La cooperativa de productores, gestionada con transparencia, aseguraba precios justos y eliminaba a los intermediarios explotadores. En el rancho Andrade, transformado en un centro comunitario y escuela agrícola, Miguel se reunió con María Dolores, Juana y Ximena para una celebración íntima. Era el cumpleaños de Constanza, su esposa, perdida hace mucho tiempo. Después de una cena sencilla, sacó un sobre de un cajón. «Hay algo que quiero compartir con ustedes», dijo, su voz ahogada por la emoción. Dentro del sobre había documentos oficiales, papeles de adopción firmados y reconocidos. «Si aceptan», continuó, «me gustaría formalizar lo que ya es una realidad en mi corazón. Ustedes son mis hijas, en todo el sentido de la palabra». Las tres jóvenes, ahora realizadas, se quedaron momentáneamente sin palabras. Fue Ximena quien rompió el silencio, con lágrimas en los ojos. «Usted ha sido nuestro padre, Miguel, desde hace mucho tiempo». El abrazo que siguió fue el sello de una familia formada no por sangre, sino por elección, por respeto, por amor compartido. Miguel sabía que Constanza estaría orgullosa, no solo por la justicia finalmente lograda, sino especialmente por el nuevo significado que había encontrado. Sus hijas biológicas nunca serían olvidadas, pero en María Dolores, Juana y Ximena, su legado continuaría de una manera inesperada y extraordinaria. En las palabras que escribió en su diario esa noche, «La vida no siempre nos da lo que esperamos, pero a veces nos regala lo que necesitamos. Perdí una familia y cuando menos lo esperaba, encontré otra. La justicia se hizo, pero más importante que eso, el ciclo se rompió. Lo que fue dolor se transformó en propósito. Lo que fue vacío se llenó de significado». Al día siguiente, durante la inauguración de la nueva plaza del pueblo, ahora llamada Plaza de la Dignidad, Miguel observó a sus tres hijas interactuar con la comunidad. María Dolores, ahora secretaria municipal de Finanzas, explicaba a un grupo de jóvenes la importancia de la transparencia en la administración pública. Juana, coordinadora del programa de desarrollo rural, demostraba técnicas de cultivo sostenible para pequeños productores. Ximena, directora del recién creado Centro Cultural, dirigía a los niños en una presentación sobre la historia de la región.
Ya no había sobras en Arroyo de la Armonía, solo personas redescubriendo su valor intrínseco, su dignidad inalienable. La cruel tradición de la subasta de caridad había sido reemplazada por una verdadera solidaridad comunitaria. Las mismas personas que antes despreciaban a las tres jóvenes, ahora las admiraban y seguían su ejemplo. Y Miguel Andrade, el hombre que durante 20 años había llevado el peso de la pérdida y la búsqueda de justicia, finalmente encontró la paz. No en la venganza, sino en la transformación, del dolor a la sanación, del odio al propósito, de la soledad a la familia. La historia de Arroyo de la Armonía se extendió por todo el país, inspirando a otras comunidades a desafiar sistemas opresores arraigados. María Dolores, Juana y Jimena fueron invitadas a compartir su viaje en foros nacionales e internacionales, transformándose en símbolos de resistencia y renovación. Lo que comenzó como la tragedia personal de Miguel y la humillación pública para tres jóvenes descartadas, culminó en una revolución silenciosa que se extendió por los llanos del sur, demostrando que la justicia, la dignidad y la transformación son posibles incluso en los lugares más improbables, cuando personas valientes deciden marcar la diferencia. Al final de ese día especial, mientras el sol se ponía sobre Arroyo de la Armonía, Miguel y sus tres hijas contemplaron el horizonte desde el porche del rancho, ahora un lugar de memoria y esperanza. «Lo logramos, ¿verdad?», murmuró Jimena, su voz suave, llevando la sabiduría adquirida a través del dolor y la superación. Miguel asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, hija mía, y esto es solo el principio». Estimados oyentes, esperamos que el viaje de María Dolores, Juana y Jimena haya tocado sus corazones. La transformación de estas jóvenes rechazadas en agentes de cambio nos recuerda que el valor de una persona nunca debe ser determinado por las circunstancias, sino por su dignidad y potencial inherentes. Para continuar este viaje a través de historias de triunfo y justicia, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente conmovedoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia les conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Diariamente les traemos historias que exploran la complejidad de la experiencia humana y celebran la fuerza del espíritu. ¿Qué les pareció el viaje de Miguel y sus hijas adoptivas? ¿Qué momento les tocó más el corazón? Compartan con nosotros en los comentarios. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad de oyentes. Hasta nuestra próxima historia.